Bueno, bien, cuando hice el video sobre el árbol del conocimiento humano y ubiqué ahí todas las ciencias formales, las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades, se me pasó por alto un detalle que hay que esclarecer. Yo utilicé que algunas ciencias, que las ciencias buscan la verdad y las humanidades no, pero en realidad hay que ser más preciso en esto. Eh, ¿Qué es esto? No buscan la verdad científica, que es otra categoría. No buscan la verdad científica. O sea, una respuesta objetiva y definitiva sobre un hecho del mundo real. No usan tampoco un método científico, el método o algún método científico para buscar la verdad científica. Y lo que hacen las ciencias sociales es buscar la verdad científica, porque también el arte busca la verdad. Eh, pero no por métodos científicos. O sea que las ciencias sociales buscan la verdad científica, las ciencias naturales también, eh, y las humanidades no buscan la verdad científica. Esa es una aclaración muy importante para hacer, para no confundirlo, porque evidentemente la filosofía, que es el amor de la sabiduría, es claramente la búsqueda de la verdad, porque la sabiduría, que es sino verdad. Luego también el arte busca también a su modo la verdad, aunque no sea su finalidad, esto ya no es la verdad no científica, sino la verdad en general. Eh, Tampoco es necesario que busque la verdad, pero también lo hace. Por ejemplo, una novela tiene un retrato de época que sin duda es una representación de la verdad, en este caso de la realidad de esa época. O sea que también buscan la verdad. Lo que no hacen es buscar la verdad por métodos científicos. Eh, y eso hay que aclararlo. Y este mapa conceptual lo voy a hacer mejor. Vamos a poner en azul esto, buscan la verdad científica. Eh, las ciencias naturales vamos a marcarlas en azul. Y estas, las abstractas, también vamos a marcarlas en azul, que este azul lo tengo que tirar. Vamos a hacerlo así. Bueno, esta clasificación es importante, esclarecedora. Luego también algo que quedé pensando, que las humanidades no se pueden reducir a que son los expresivos. Si las ciencias sociales son el aspecto social de la realidad, las humanidades son el aspecto expresivo o creativo. Eso se aplica al arte, pero no a la teología, a la historia si la consideramos humanidad, ni a la filosofía. La filosofía no sería, en este caso, no buscaría una finalidad expresiva o creativa, como sí lo haría el arte. Pero es el problema que tienen las humanidades, para clasificarlas solamente con un epíteto. Las ciencias sociales lo podemos calificar claramente como el elemento clave de esas ciencias es el estudio de lo social, que es lo social. Nos referimos siempre a una vinculación entre al menos dos individuos, y de grupos con individuos y de grupos con grupos. Y ahí aparece, bueno, la formación de una sociedad o la formación de una comunidad, sea primitiva o moderna. Entonces ahí aparece el elemento social. La economía estudia hechos sociales, también la antropología, la geografía y la historia. En cambio, bueno, habíamos dicho que las ciencias naturales, entonces, el epíteto o la marca personal de las ciencias naturales es justamente que estudian lo natural, algo no creado por el hombre, y lo social justamente ha nacido con el hombre. Esto venía ahora un científico que estaba leyendo, que es Rip Poincaré, que tiene un libro de 1906 que es un clásico, Ciencia y Método se llama. Me gustan los libros clásicos. Él lo escribió en 1906, pero ya lo que dice está este, es actual, evidentemente, porque cualquier saber, si está bien consolidado, es casi eterno. Lo que dice
Poincaré, que me pareció re interesante, es que la sociología, dice él, es la ciencia que más métodos científicos ha desarrollado y menos resultados ha conseguido. En cambio, las ciencias naturales son ciencias que más resultados han conseguido con muchos menos métodos diseñados. De hecho, las ciencias naturales tienen unos pocos métodos para utilizar, que están bastante estudiados. En cambio, la sociología, como la economía, utilizan muchos métodos, cuantitativo, cualitativo, observación participante, entrevistas, encuestas, muestras, o sea, hay muchísimos métodos. Métodos interpretativos, algunos elementos deductivos, inducción, en fin, muchísimos métodos y hay una escuela de sociólogos que utilizan métodos diferentes. Por eso las ciencias sociales no tienen el método científico, tienen muchos. Es parte de la creatividad, así como el hombre es creativo en lo social, la ciencia social también es creativa en su metodología. Y esto nos lleva a lo que hablaba Pierre Bourdieu en el oficio del sociólogo cuando hace una epistemología de las ciencias sociales, que justamente lo que tiene que hacer las ciencias sociales es adaptar los métodos pasados a las realidades actuales o a las necesidades actuales, porque son todas diferentes los hechos que estamos estudiando. Si tomamos su metodología para estudiar la educación en Francia y la traemos a Sudamérica, tenemos que hacer muchísimas adaptaciones, tanto que su método casi que no nos va a servir, salvo en una pequeña parte, pero tenemos que modificarlo completamente. No así las ciencias naturales, que un biólogo en Japón o en China va a aplicar métodos ya establecidos por la biología casi en cualquier cultura o cualquier país. Eso es lo más interesante. Luego, claro, Poincaré también dice que el éxito de las ciencias es cuando logran simplificar y hacer los hechos que son complejos de la vida, volverlos simples para poder estudiar. Y justamente las ciencias naturales han simplificado muchísimo el universo a partir de elementos sencillos. Tenemos entonces el átomo y a partir del átomo creamos la química y luego con algunos elementos de la química llegamos a la biología cuando aparece el carbono, que es la particularidad que tiene todo ser orgánico, desde las plantas hasta los monos y los seres humanos, tienen carbono. Esa simplificación tan notable es lo que hace que esa ciencia avance mucho, que es lo que sucede con las ciencias sociales, que no avanzan, les cuesta mucho avanzar porque no pueden simplificar. Es notablemente difícil simplificar. Por eso, bueno, sus logros científicos son menores, lo que no quiere decir que no sean menores sus logros a la luz de la comprensión del mundo y del universo. Luego, bueno, también volviendo a la búsqueda de la verdad, por ejemplo, Herbert Reed dice que la mejor manera de conocer una sociedad no es la sociología, sino el arte, que es la visión que da es la humanidad o la disciplina del conocimiento humano que da una versión más cabal de una sociedad. Entonces lo que está diciendo es que se acerca más a la verdad el arte que la sociología, pero no descarta igualmente la sociología. De hecho, utiliza las ciencias sociales. Pero en este caso la hegemonía sobre la descripción del mundo social no sería, según Reid, de la sociología, sino que sería del arte, que ofrece visiones más completas de la vida, más completas de las experiencias del universo, las experiencias del mundo social. Luego tenemos el caso de que, bueno, la sociología entonces podría ser más como una herramienta, ¿no? Una herramienta para estudiar específicamente algunos casos que eso sí no lo tiene el arte, como desarrollos metodológicos para hacer estudios cuantitativos, tendencias demográficas,
particularidades de las familias en algunos lugares, vinculación entre pobreza y delincuencia. Ese tipo de estudios, bueno, están mucho más cerca de la sociología de lograrlos. De hecho, bueno, las estadísticas mundiales las hacen los economistas y los sociólogos. Así que esa es una ventaja de la sociología. Así que, bueno, eso quería aclarar. Luego, nada más, lo ideal, las ciencias formales entonces estudian lo ideal. Quería enfatizar este final, que no lo rematé en el video anterior, que es bueno, las ciencias formales estudian lo ideal, las ciencias humanas lo natural, las ciencias sociales lo social, y las humanidades vamos a poner lo expresivo, lo trascendente, que es en el caso de la teología, lo trascendental, y también estudia, bueno, la verdad, pero no científica, a partir de la filosofía, y esas serían entonces las características de las humanidades. Luego, obviamente, como me dijo un alumno, pero todo se mezcla, ¿no? Me dijo, y evidentemente todo se mezcla. Y de ahí tenemos entonces las ciencias socionaturales o biosociales, por ejemplo. Las socionaturales serían, la base es una ciencia social que utiliza ciencia natural. Las biosociales son las que parten de la biología o de las ciencias naturales y llegan al mundo social. Lo biosocial, que es contrario a la sociobiología que estableció un zoólogo, que es Edward Wilson, que de hecho está de tan politizada que estaba en la década de los 60, le hicieron hasta manifestaciones en contra, solamente por hacer una teoría en la que igualaba al hombre con los animales, algo que ya desde Darwin lo sabemos, que el hombre es un animal. Y él hizo una reducción del mundo social del hombre a los animales. Que llegó a considerarlos a los seres humanos casi como del mismo objeto de estudio que las hormigas. Y ahí descartó la importancia del desarrollo del arte y la cultura del ser humano, estudiando, porque él estudió mucho las hormigas. Él describe que las hormigas también tienen música y también tienen cultura, una cosa increíble, es un buen pensador. Lo que tiene esa visión es que nos enreda todo, nos une las ciencias sociales a las naturales, nos las mezcla y no nos permite separar la zoología de la sociología, que es algo vital para las ciencias sociales. Eso es lo que no me gustó de Wilson nada más. Pero hace un estudio de las hormigas y increíble. Dice que las hormigas tienen, no sé si hasta tienen mitología, pero dice que tienen música y tienen entretenimiento y recreación, que son bienes culturales del ser humano. Bueno, pero él dice que las tienen las hormigas. Bueno, esta visión de las ciencias biosociales o las socionaturales es contraria a la sociobiología, porque eso no es una reducción del mundo social a la biología o a la zoología, sino que es una mezcla natural de ambas. Por ejemplo, para la sexología unimos evidentemente ciencias sociales y biología. Entonces ahí tenemos una ciencia socionatural. Por eso algunas de estas son socionaturales, como dijimos, la geografía es socionatural. Es socionatural la geografía, y luego ¿qué otras son socionaturales que mencioné recién? Ciencias socionaturales son geografía, la sexología, entonces es una ciencia socionatural, y luego, bueno, la economía como ciencia socionatural es media complicada, supongamos que no, pero hay poco que las ciencias sociales pueden tomar algunas cosas de la biología, pero más bien la psicología. Y yo igual también quería agregar acá como ciencia social la psicología. La psicología, pero no cualquier psicología, sino la psicología social. Y después ponemos como una ciencia natural la psicología individual. La psicología individual. Y a su vez podemos decir que la psicología es una ciencia también socionatural o biosocial.
porque evidentemente hay que estudiar el cerebro humano, hay que estudiar el innatismo, las condiciones innatas del ser humano que provocan efectos sociales. Esto es evidente. La mala alimentación, hay que estudiar qué efectos tiene en el cerebro, ¿no? Para el desarrollo cognitivo. Entonces ahí volvemos a las ciencias naturales y a las ciencias sociales en el estudio de la sociología, en el estudio de la psicología. Cuando la psicología social es una ciencia social, cuando la psicología es individual es una ciencia natural, porque ahí aislamos al ser humano del mundo social que lo rodea y lo estudiamos, por ejemplo, con electrodos, con maneras de leer la mente humana, el estudio del cerebro, qué zonas se activan cuando pensamos en matemática y qué zonas se activan cuando pensamos en cosas eróticas. Eso es una psicología individual perteneciente a la ciencia natural. Ahí bueno, y por lo general las enfermedades de la psicología individual son las más graves, porque son asociales, son patologías asociales. Es un ser humano incapaz de socializar, y lo que tiene es desde adentro una enfermedad mental que viene ya de su cerebro, determinado de su cerebro. Y ahí vienen las enfermedades más graves y bueno, lo que conocemos, los manicomios, donde no todas las personas que están ahí, bueno, hay que ver el avance de la psiquiatría en ese sentido, para ver qué tantas de esas enfermedades se pueden curar y son sociales o no. Eh, Ahora es evidente que la psicología individual tiene muchísimos avances a partir de la neurociencia. Para esto yo recomiendo a Edward Punset y todos los capítulos que hizo de neurociencia en internet, que le encantó a él la neurociencia. Él es un científico y se fascinó con la neurociencia, hizo muchísimo sobre neurociencia. Y tiene redes, de hecho tiene redes neurociencia. Redes es un canal es un programa, fue un programa científico, pero redes neurociencia era solamente neurociencias. Y ahí entrevistaba a los mejores neurocientíficos del mundo, que también es una idea muy interesante para superar el psicoanálisis como psicología individual. De hecho, el psicoanálisis lo podríamos acercar un poco más a la sociología y a las humanidades que a las ciencias naturales, ¿no? Que de hecho ya las ciencias naturales lo han rebatido el psicoanálisis por las categorías que utiliza, que son como las de Weber, son tipos sociales. Weber utiliza los tipos sociales de dominación, legal, autoritaria, carismática. Esos son tipos sociales. Lo mismo hace Freud cuando dice consciente, inconsciente. También está creando categorías, reificando, diría Marx, poniendo como realidad algo que no es realidad, es conceptual. Es un concepto, no es real. En la realidad no existe ni el consciente ni el inconsciente, en el sentido que Freud lo caracterizaba. Sí, igual existe el inconsciente desde la neurociencia, al menos por un capítulo de Edward Punset en el que él habla de que el inconsciente existe. Pero no es, utiliza la misma palabra que Freud, pero en realidad la naturaleza de lo que describe no tiene nada que ver. El inconsciente de la neurociencia es diferente. Después la categoría del ello, el yo y el super yo también son tipologías sociales conceptuales, no reales, ¿no? En realidad en la psicología individual no existe el ello, el yo y el super yo. Son categorías de análisis que sirven para estudiar el ser humano desde la psicología social, y que pueden servirnos para ser herramientas heurísticas para interpretar algunos fenómenos, pero no es ciencia natural ni tiene base científica, obviamente. Son simplemente tipologías como la de la sociología, ¿no? Es la misma categoría casi. De hecho, lo que hace Freud es casi como si fuera una sociología. Solo que el error de él fue creer que en realidad estaba haciendo una ciencia natural. O el error al menos de sus seguidores, de creer que estaban haciendo una ciencia, que el psicoanálisis era una ciencia. De hecho, el psicoanálisis más es una herramienta incluso más cercana a las humanidades, y de hecho las humanidades han sacado mucho más provecho que los científicos del psicoanálisis, ¿no?
entre ellos los cineastas, los escritores de drogas, los escritores, los poetas, han sacado, los pintores, han sacado muchísimo más provecho del psicoanálisis que los científicos. Bueno, así que ahí tratamos ese tema, sí, la psicología individual y la psicología social, que no los había agregado. Y me quedé, siempre hago esto muchas veces y siempre se me olvida. Tendría que usar quizás un cuaderno y repetir siempre el mismo sistema. Así que bueno, creo que esto más o menos puede ser más esclarecedor. Lo de la epistemología de la psicología puede ser interesante a la luz de esto. Y luego, bueno, vamos a simplificar lo que lo natural entonces son. Si bien las ciencias son invenciones humanas, lo que estudian no son invenciones humanas, porque el ser humano no lo inventó el ser humano, como dijimos, lo creó la naturaleza o lo creó Dios. El cerebro no es un invento humano. En cambio, todo lo que estudia las ciencias sociales sí son creaciones humanas, como las relaciones de poder, las clases sociales, las sociedades en las que habitamos, las ciudades. Todo eso evidentemente es una creación que el hombre hizo en sociedad. Por eso también es más fácil la epistemología de las ciencias naturales es mucho más aplicable que la de las ciencias sociales, porque estamos investigando cosas que no inventó el hombre, entonces es más sencillo. Sobre todo por el tema ideológico también. La ideología es un contaminante de la ciencia, dicho por Bourdieu y también por todos los positivistas y cientificistas que han existido en el siglo XX. Obviamente la ideología es un elemento distorsionador de cualquier investigación científica. Eso es evidente hasta en los sociólogos, que lo vemos claramente como según los gobiernos que están, los escuchamos en la televisión y van cambiando los discursos continuamente. ¿Eso por qué? Porque ideológicamente están atacando o defendiendo gobiernos. Entonces es claramente un elemento clarísimo de distorsión ideológica en las ciencias sociales. Entonces, eso no sucede en la biología o en la física tanto como sucede en las ciencias sociales. Porque, claro, en la biología, ¿qué ideología podríamos tener para negar la fotosíntesis? Para hacer investigaciones y dar resultados falsos sobre el color de las plantas o la diferencia entre la rosa y la diferencia entre la rosa y el jazmín. Una ideología que nos haga hacer una investigación para mentir acerca de esas dos plantas porque nos encanta la rosa, es muy difícil que suceda. Digamos, más o menos uno establece que la rosa es más fuerte para sobrevivir en tales condiciones, el jazmín en tales otras, sin importar cuál es la que más nos gusta. No hay una ideología detrás, tampoco en astronomía. La ideología de Carl Sagan, ¿cuál es? Cuando estudia astronomía. ¿En qué momento la ideología lo está haciendo tergiversar la comprensión del universo? En ningún momento. Bueno, en cambio en economía vemos continuamente como los economistas, que serían científicos, también van cambiando su interpretación de los hechos según los gobiernos, que los gobiernos, como tienen una ideología, evidentemente es un distorsionador fuerte de la ideología. Bueno, esto lo trató Ricoeur también, y lo trató Karl Mannheim, y lo trató Clifford Geertz también, porque querían buscar un conocimiento no ideológico, sobre todo Mannheim. Ricoeur no, pero Mannheim quería buscar un conocimiento no ideológico del mundo social, cuando hizo su sociología del conocimiento. Algo que nunca pudo lograr. Nunca lo pudo lograr. Es que a través de la ideología conocemos. También es un elemento constitutivo del ser humano. Obviamente nadie escapa a eso. Yo también tengo una visión de la economía como ciencia, pero también ideológica, ¿no? Que la economía no puede estar para empobrecerte, por ejemplo. Eso es una ideología que yo tengo.
para empobrecer unas mayorías. Quizás otras personas puedan tener una ideología que podría empobrecer a algunas personas, siempre y cuando enriquezca a un 70%, por ejemplo. Si empobrece un 30% y enriquece un 70%, podría ser aceptable como logro científico, ese esquema económico, ¿no? Claro, y ahí obviamente es ideológico, y lo que yo propondré también es ideológico, en el sentido de que yo consideraría que eso sería una falla de la ciencia. Lo que pasa es que, bueno, también más que ideología también puede ser ética, relaciones éticas. Pero bueno, en política lo vemos continuamente. Sobre todo, bueno, lo vemos sobre todo cuando hay crisis, ¿no? De que cómo se cambian de bando. Eso lo vemos, no sé si lo ven en Argentina. En Argentina claramente ya tienen dos gobiernos muy malos, 8 años de gobiernos malos, y cada uno hace interpretaciones diferentes sobre lo mismo. Para uno será bueno, era bueno, lo que ahora es malo, lo que antes era bueno, y claro, viven mintiendo. Pero lo que pasa es que también ahí tendríamos que entrar en la ciencia política, de estudiar por qué la ciencia política, justamente, que es la búsqueda del poder, el estudio de la búsqueda del poder, marca esas tendencias ideológicas en la interpretación de la realidad social, porque es evidente que la búsqueda del poder es importante. Es un elemento social importante, la búsqueda del poder determinante, y que, bueno, también distorsiona la comprensión científica del mundo. Entonces, bueno, luego me estaba olvidando, claro, todo esto se mezcla todo, ¿no? Obviamente, yo igual no quiero mezclar adrede, porque después nos perdemos. Foucault, en la arqueología del saber, él hace esto, pero todo al revés, no hace el esquema, sino más que un esquema serían un círculo, rayas, y conexiones por todos lados. Él establece cómo todas estas disciplinas se fueron creando, son construcciones humanas a partir de circunstancias históricas, relaciones de poder, y que un gremio impone lo que es una rama del saber, impone sobre qué marco teórico hay que estudiarlo. Y bueno, pero básicamente lo que para mí, primero, que es un libro que no se entiende. Yo lo entendí lo que pude. No se entiende. Y el que dice que lo leyó, hay gente que lo entiende porque lee todo el tiempo esos textos. Pero las personas comunes, o estudiantes avanzados, no lo entienden seguro. Lo que dice ahí es, lo que yo interpreté, es que lo que él está diciendo en realidad es superficial, porque eso es lo que está diciendo, ya lo sabemos. Porque es como lo que está diciendo es que, claro, no hay límites entre la biología y la química, la física y la sociología y la filosofía, el arte y la literatura y el arte y la historia, que cada grupo humano va estableciendo cuál es el límite, y está diciendo esto es literatura, esto es filosofía, esto es ficción. Entonces, claro, la ficción, hay un grupo que dice esto es ficción, pero después podemos dar la vuelta y decir no es ficción, es documental, porque hay lindes donde la ficción es documental, donde la literatura es sociología, la sociología es literatura, la historia es filosofía, la filosofía es sociología. Pero lo que está haciendo él, me parece a mí, que es superficial lo que está diciendo, porque ya lo sabemos eso. Y además lo que está haciendo es como es igual a diferenciar los colores. Es como decir que el rojo no existe, rojo, el amarillo y el azul, y el verde no existe, sino que los establecemos, decidimos qué es azul y le decimos a todo el mundo qué es azul, cuando en realidad sabemos que el azul va hacia arriba y hacia abajo y desaparece, ¿no? Se convierte en violeta, y va hacia abajo, no sé si se convierte en rojo, no sé el espectro, pero obviamente el espectro es infinito, y esto es igual. El árbol del conocimiento humano es infinito,
Y en ese infinito hay todas las gradaciones imposibles, y lo que está diciendo él es que los límites se establecen de manera arbitraria. Pero bueno, sucede lo mismo con los colores. Lo que yo digo es que el rojo existe, el azul existe, el verde existe. eh, y si no, bueno, no sé para qué serviría pensar que no existe. Y discutirle a alguien que el rojo fue establecido por una relación de poder, por ejemplo. O fue establecido por un... que en realidad el rojo es mezcla de rosado y que hay un punto en el que decidimos que es rojo y no que es rosado. Este, no sé, me pareció raro ese libro, lo voy a tratar de leer de nuevo porque son desafíos. Igualmente si se me dio para escribir ese libro, yo a veces creo en la persona que escribió el libro y digo, bueno, si escribió esto, tiene que ser para decir algo sustancial. Eh, bueno, así que igualmente el máximo libro de Foucault sigue siendo Vigilar y Castigar, y es el que hay que leer. Luego, ya muchos libros capaz que no tienen tanta importancia. Pero bueno, interesante aquel libro, sí. Luego, quería agregar algo, claro, las ciencias formales son importantes porque primero que actúan en las ciencias naturales, en las ciencias sociales y en las humanidades, ¿no? La filosofía usa la lógica, el arte usa la matemática, la geometría, la teología también usa la lógica y la matemática. Los teólogos, por ejemplo, son lógicos, no son ni lógicos. Eso más bien sería una cuestión de los posmodernos, de quizás destruir o quitar o eliminar la lógica, pero no de los teólogos, que son más racionales. De hecho, con los teólogos se puede hablar y razonar claramente. Con alguien posmoderno es mucho más difícil, porque busca capaz que deconstruirte, lo que le llaman él deconstruir, que es hacer tambalear un edificio. Hacer tambalear esto, por ejemplo, para que caiga por su propia contradicción. Bueno, decía, estas son muchas aplicaciones, pero las dejo ahí como algo que tiro, un arreglo, como un arreglo musical. Ahora lo que yo decía es que la matemática, por ejemplo, es importante, bueno, en las ciencias sociales sin duda, para la econometría, la sociografía, la demografía. La demografía también es otra ciencia socionatural. Está lleno, hay muchísimas ciencias socionaturales y biosociales. Luego, la matemática es importante sobre todo también en la biología, bueno, sin duda, pero en la física y en la astronomía. Por ejemplo, el astrofísico tiene una enorme comprensión matemática, es un matemático maestro y entiende el mundo de una manera matemática. Entonces, el universo, ¿no? De una manera matemática. Lo tiene en su cabeza como fórmulas matemáticas, la comprensión del universo y no de una manera empírica y objetiva, digamos, de objetos. Es ideal, por eso dijimos que las ciencias formales son ideales. Y la comprensión que tiene el astrofísico del universo es ideal, por eso no la puede comunicar a otro que no sea también un matemático. Entonces, ningún astrofísico te puede explicar cómo funciona el universo si no aprendes toda esta lógica abstracta de la matemática. Entonces él lo tiene en su cabeza, pero si vos no sabes matemática no te la puede explicar. Lo que hacen es crearte analogías para que las entiendas, que son simplificaciones y también son destrucciones de la realidad. El astrofísico sabe que está destruyendo la realidad. Carl Sagan, por ejemplo, explica cuál sería la quinta dimensión mediante unos efectos con unos prismas, pero sabe que en realidad esa no es la quinta dimensión. Está haciendo eso para mostrártelo, solo que él lo tiene en su cabeza. Él sabe lo que es la quinta dimensión, pero porque sabe matemática. Entonces, bueno, por eso el matemático tiene una cabeza rara, una cabeza, son diferentes, ¿no? Es diferente el matemático a nosotros, sobre todo el matemático que utiliza realmente la matemática para la comprensión del universo. Así que, bueno, eso sería el complemento y algún agregado que hice a este video.
Bueno, por ahí lo termino.